Bueno, damos inicio hoy 25 de agosto de 2026 a la sesión sincrónica con la ficha. Esta es la 33, 36, 439, donde vamos el día de hoy a tratar el tema de el RAP 54, 55 asociado a los informes de perfiles de personal. Bueno, aprendices, entonces tengo poquitas personas aquí, ahorita voy a revisar, bueno, yo me voy a presentar de igual manera, mi nombre es José Aguilar, yo fui asignado por la coordinación para de lo que queda del tiempo de formación o de etapa lectiva de esta ficha, digamos que acompañarlos. Entonces ustedes ya saben pues cuál es el rol del líder o del vocero. Yo me voy a encargar de todos los temas administrativos, de sus evidencias, de sus cargues y de toda la información. Igual en Sajuna, Ángela Maya, la instructora técnica, ella me colaboró mientras la ficha estaba, me la asignaban a mi nombre, me colaboró colocando el anuncio sobre el nuevo instructor vocero o el nuevo instructor líder, que pues bueno, soy yo. Voy a hablar un poquito de mí, como para que nos conozcamos. Yo sé que ustedes antes estaban con Faber, lamentablemente, pues por cosas institucionales el compañero ya no está más. Entonces me asignaron pues la ficha y la responsabilidad. Les voy a hablar como un poquito de mí, quién soy. Yo pues estudié ingeniería logística, soy ingeniero logístico, soy especialista en gerencia de negocios internacionales. Tengo un MBA en logística empresarial y soy doctor en administración. Llevo más de 20 años trabajando, 21 años trabajando con la academia y entre esos 21 años, 20 han sido con el SENA y pues también trabajo en otras universidades, en otros entes de educación superior. Listo, eso es más o menos como un abrebocas. Listo. Aprendices. Entonces, ustedes saben que cambia líder y cambian las dinámicas del trabajo o pues de la parte administrativa como se venía llevando la ficha. Digamos que de mi parte, como para que ustedes tengan un poquito de conocimiento cómo es que yo trabajo frente a las fichas, ya tengo bastantes. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es como hacer un backup, como una revisión de lo que se tenga puntualmente en evidencias, actividades, pendientes, calificaciones, los que vayan a deserción, personas que no hayan ingresado a la plataforma, todos los que están debiendo evidencias, que vayan a planes de mejoramiento para condicionamientos de matrícula y que no cumplan con los planes de mejoramiento para que el comité les cancele la matrícula. Entonces, pues vamos a revisar todo lo que tengan pendiente. Yo voy a estar muy de la mano con Ángela Maya revisando lo que hace falta. Soy muy estricto con las evidencias, entonces nosotros teníamos la evidencia del informe de perfiles de personal para la semana pasada, pero como lamentablemente no habíamos podido hacer la transición eh, con la plataforma, hasta esta semana, hasta hoy precisamente entró la plataforma de Ángela Me Ayuda. Entonces, aprendices, acá solamente tengo a 2, 4, 5, 6, 7 personas. No sé cuántas serán las personas que estén activas dentro de Sajuna y cuántos son los aprendices que estén activos. ¿Listo? Entonces, nosotros en creo que nos falta, esta es la última evidencia, la otra semana tenemos evidencia, la parte para revisar todo lo administrativo. Y ya miramos quiénes siguen dentro del programa y quiénes no siguen dentro del programa, basándonos en el reglamento del aprendiz, el acuerdo 009, frente al incumplimiento de las evidencias o las evidencias que ustedes tengan pendientes que no hayan cargado para hacer todo el proceso o el acto administrativo correspondiente. ¿Listo? Entonces, dicho eso, pues nada, por ahora no puedo hacer mucho administrativamente, los estaré contactando vía correo electrónico. Estoy en el grupo de WhatsApp, cualquier cosa que ustedes requieran, con muchísimo gusto les puedo atender en el horario hábil de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Los fines de semana no reviso el WhatsApp o a mi correo electrónico que también quedó dentro del anuncio de Sajuna. Por ese medio también se pueden comunicar conmigo.
Buenas noches, alguien escribió que buenas noches, no sé quién era. Muy buenas noches. Listo. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta antes de empezar con el componente técnico? No, señor. ¿No hay ninguna pregunta? Listo, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces, aprendices, la idea es que antes de empezar con esta evidencia, yo espero y aspiro que ustedes no se les tenga que estar pues insistiendo por el WhatsApp o por correo electrónico frente a las responsabilidades que tienen asumidas cuando ingresaron al SENA. Recuérdense que esto es una institución de educación pública y está regulada por la Procuraduría, por la Contraloría y por absolutamente muchos entes que verifican los derechos fundamentales que tienen ustedes como aprendices y también nosotros como instructores y todas las facultades administrativas que se requieren y legales que nosotros llevamos dentro del desempeño. Entonces, dada esa información, pues digamos que nosotros, o en mi caso, soy muy estricto con los cargos de las evidencias a tiempo y con el cumplimiento del cronograma. Nosotros mandamos correos electrónicos para dejar las evidencias de la trazabilidad de lo que se hace dentro del proceso lectivo. Y pues una vez si ustedes no responden o no aparecen o no cumplen junto con el reglamento, pues empezamos con los actos administrativos correspondientes. ¿Listo? Entonces, dada esa información, si no hay más preguntas, voy a empezar con el componente, con la sesión del componente técnico. Esto es pestaña de Chrome, entonces, PowerPoint. Listo. Bueno, hoy tenemos una evidencia muy sencilla, no es tanto asociada con logística. Esta evidencia se llama informes de perfiles de personal que ya está habilitada dentro de la ficha. La encuentran dentro del RAP 5253. Esa evidencia debió haber estado para la semana pasada, pero igual no se preocupen con la fecha que está ahí porque está habilitada hasta la siguiente. ¿Listo? Ustedes tienen plazo para cargarla, creo que si no estoy mal, hasta este domingo o hasta el lunes. Yo igual les confirmo por WhatsApp, pero ya está disponible. Es una evidencia muy sencilla, no es nada del otro mundo. Se las voy a explicar de manera general. Es algo que nosotros trabajamos en logística, sí, puntual, pero trabajamos mucho asociado a lo que tiene que ver con la planeación estratégica frente al talento humano. Entonces, como es un informe de perfiles de personal, bueno, aquí está como el cronograma. Lo que nosotros hablamos dentro de esta planificación y por qué es tan importante la planificación de perfiles de personal, porque entra tanto en colaboración, en trabajo, en esa planificación y es que cuando nosotros estamos trabajando con la cadena de suministro o toda la trazabilidad del proceso logístico como tal, lo que nosotros tenemos presente en esas características y en esa planeación, valga la redundancia, es cuánto necesito yo de aprovisionamiento, cuánto necesito de almacenamiento y cuánto necesito de distribución. En otras palabras, si mi operación, si el número de ventas aumenta, mi staff, mi personal, pues de cierta forma va a tener que aumentar. ¿Cuánto yo tengo de la parte operativa? Permítame, yo voy a abrir un momentico aquí Word, un segundo. Permítame un segundo, ya vuelvo a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Espérenme un segundo que se me bloqueó esto acá. Y a ver. mm, Listo. Bueno, entonces, como estábamos hablando de planificación del talento humano dentro de la estructura de la cadena de suministro,
voy a hacer aquí simplemente un triangulito. Ustedes saben que nosotros hoy en día tenemos unas estructuras, ¿sí? Todavía manejamos la estructura piramidal, donde está la gerencia, las jefaturas, las coordinaciones, los analistas y la parte operativa. Eso mismo dentro de la estructura que incluso nos decía Ronald Ballow dentro de la cadena de suministros, él nos hablaba puntualmente que esta primera parte del triángulo, va a colocarla de este color verdecito, esta primera parte del triángulo se le conocía como estratégica, la segunda parte del triángulo, esta de acá, se le conocía como táctica, y la parte más grande de esa pirámide se le denominaba como operativa. Entonces, si hablo de la estructura piramidal que se maneja bueno, en recursos humanos y en toda su estructura, el recurso humano me engloba el completo de la empresa. Pero si yo, que estoy en coordinación de procesos logísticos, me voy a mi operación logística, yo voy a tener también igual esta misma estructura estratégica, táctica y operativa. La operativa es la más grande porque es la funcionalidad o es la puesta en marcha de las acciones que vienen de una estrategia y en esa táctica que es un nivel medio. Ah, bueno, entonces eso no lo expliqué. Entonces, en esta primera vienen lo que son gerencias o jefaturas. En esa segunda vienen lo que son coordinadores o personas que están a cargo. Y aparte, en la parte de abajo, tenemos todo lo operativo. Entonces, todas las personas como auxiliares y demás que están trabajando dentro de ese proceso. Ellos, vinculados dentro de la estructura de perfiles, cuando a mí me hablan de ese criterio de perfiles de personal, yo tengo que planear, porque ustedes, si hacemos un recuento de las evidencias que nosotros hemos visto antes, en ese recuento de esas evidencias, si lo recordamos bien, nosotros vimos algo que se llamaba eh, planeación de la demanda o planificación de la demanda, que era ver en el futuro, como si yo tuviera esa bolita de cristal, cuánto creería yo que iba a vender o a movilizar de mercancía, con una exponencialidad que yo iba a tener en ese futuro. Ahora, cuando ese futuro está, pasa exactamente lo mismo. Si mis ventas se van a incrementar de manera exponencial, están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señor. Se Ok, ve. listo. Si mis ventas se van a incrementar, entonces, ¿cuánto de toda esta estructura de personal yo voy a tener que planificar? ¿Sí? ¿Y qué perfiles yo necesito? Bueno, pues sigamos con la presentación. Entonces, en la planificación estratégica del talento humano, nosotros decimos que tenemos que elaborar, definir el organigrama de la empresa y establecer la compensación del equipo directivo, identificar puestos requeridos y perfiles, determinar la política de recursos humanos, súper importante porque ustedes saben que eso es bastante delicado, fijar las políticas operativas e identificar las necesidades de plantilla. Cuando hablan de esas necesidades de plantilla, cuando nosotros estamos haciendo manuales de procedimiento, flujogramas y demás, donde van las acciones de cada uno, por ejemplo, yo soy un auxiliar de bodega. Yo trabajo dentro del almacén que está en la sede de Cota, un ejemplo, para la empresa X. Entonces, cuando a mí me contratan, me están contratando porque la operación no da abasto, porque necesitan uno, dos, tres o cinco auxiliares, pero cuando yo llego ya debo tener unas facultades específicas que están determinadas. Es decir, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su rol de desempeño dentro de ese almacén? Como auxiliar. Entonces, sus funciones son recibir pedidos, revisarlos, alistar la mercancía, empacarla y, no sé, cargarla al camión. Eso es un ejemplo. Esas son sus actividades funcionales si usted tiene un salario de 2.200.000 más auxilio, lo que sea, no lo sé. Y horas extras, un ejemplo. Y estos son sus beneficios. Esas son sus responsabilidades. Si a mí me contratan
Me van a contratar como coordinador del almacén, ¿cuáles son sus funciones? ¿Y en dónde está usted integrado dentro del organigrama? Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro cuáles son sus funciones y sus responsabilidades dentro de la operación. La capacitación que tiene el empleado, por qué cometió un error, no se capacitó bien, no está dentro del manual de operaciones, el flujograma, las responsabilidades y cuántos coordinadores usted necesita dentro de la operación. Entonces nosotros identificamos el organigrama de la empresa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dan un ejemplo de una empresa de transporte de carga terrestre. Aquí están todos los niveles, la junta directiva, la parte estratégica, la parte táctica y la parte operacional, exactamente como lo vimos en esa triangulación. El plan estratégico, el requerimiento de personal, el talento humano es el eje estratégico, las personas, las empresas, las maquinarias trabajan. Ustedes creo que ya vieron unas evidencias asociadas a perfiles de personal también o a algo de talento humano. Bueno, está la parte estratégica. Listo. Entonces, cuando nosotros establecemos todo el proceso de estratégico del talento humano, siempre nos hablan de esa vaina de lo que es misión, de lo que es visión, de lo que son objetivos. Ahorita voy a hacer algunas preguntitas. Y cómo nosotros integramos cada una de ellas dentro de esas estructuras. ¿Por qué esto es importante? Voy a borrar esto que está aquí. Entonces resulta que cuando a mí me hablan de esa estructura piramidal, de eso que yo les acabo de mostrar, de esa estructura de pirámide, independientemente al área que sea, no necesariamente es dentro de una cadena de suministro, también puedo hablar de la estructura financiera, de tecnologías de la información, del área contable, cartera, ventas, servicio al cliente, lo que sea, siempre van a estar el estratégico, el táctico y el operativo, ¿sí? En esa parte funciona. Pero cuando a mí me están hablando de esa misión, de esa visión y de esos objetivos, nosotros encontramos también que voy a hablar de un departamento, voy a hablar del departamento logístico, voy a ponerlo en un circulito, voy a hablar del almacén, listo, voy a hablar del área del almacén. Este circulito representa el almacén. Y en ese almacén, igual, tengo un jefe, tengo una parte operativa, perdón, una parte de jefaturas o coordinadores y tengo la parte auxiliar. Listo. Aquí están todas estas personas. Todos ellos trabajan involucrados ahí. Pero resulta que el almacén, y esto es importante en personal, es un departamento, es un área de apoyo, dependiendo cómo lo clasifiquen dentro de la ISO. Y si yo me voy a hablar, por ejemplo, del área de ventas, es un proceso misional así como lo habla acá, el análisis organizacional. Y esa parte misional quiere decir que el proceso, la gente que trabaja en ese departamento, tiene cara directa con el cliente y son los que tienen más peso. Posiblemente la gente del almacén no tenga una relación directa con el cliente. ¿Cuál cliente? Pues el cliente que me compra mi bien tangible, esa tangibilidad o ese servicio. Entonces, nosotros tenemos esa parte estratégica, misional y operativa de apoyo dentro de la estructura de proceso. El área de talento humano no tiene cara directa con el cliente, sino con el cliente interno. Entonces, es un proceso posiblemente estratégico. El área de transporte depende de el camión que yo mande hacia donde el cliente, el conductor, los que hacen el descargue. Ellos son un proceso misional, técnico o clave porque tienen una cara directa con el cliente. ¿Listo? Bueno, sigamos. Por eso hablaba de la misión. Proyección de las necesidades del cargo complementarios, perfiles del cargo, elementos esenciales que se requieren, nombre, propósito del cargo, funciones principales, relaciones externas e internas, requisitos académicos y experiencia, competencias y hábiles. ¿Con quién, con quiénes elaboramos el perfil de puestos? Entonces, la idea es que nosotros acá, este trabajo que ustedes me van a entregar, lo comencemos a trabajar asociados a los proyectos formativos. Ojo que no les he hablado todavía de eso, se me olvidó dentro de la inducción inicial.
Eh, bueno, nosotros lo que vamos a trabajar este informe que ustedes me van a entregar vamos a definir realmente, de acuerdo a la empresa que ustedes tienen o esa proyectada, cuál es la cantidad de personal, cómo vamos a crear el informe de los perfiles de acuerdo al personal que yo necesito dentro de las operaciones. ¿Listo? Ejemplo práctico de perfil, coordinador de logística, área operaciones. Propósito, garantizar el cumplimiento de los despachos y la trazabilidad de los pedidos. Funciones, planificar rutas, programación de transporte, supervisar los procesos de carga y descarga y controlar inventarios y tiempos de entrega. Requisitos, profesional en logística o ingeniería industrial, manejo en software de inventarios, capacidad de liderazgo. Perfiles de cargos en los procesos logísticos, aquí ustedes van a tener. Entonces, lo que yo les estoy ya llevando a lo que me van a entregar de la evidencia del informe es cuántos directores ustedes necesitan de acuerdo a este ejemplo de perfil, cuántos jefes de logística de acuerdo al informe de perfil, no necesariamente estos, ¿no? Ustedes definen los perfiles que ustedes quieran. Descripción del cargo, aquí yo les paso esta información. Descripción del cargo de funciones, datos de identificación, jefe de logística, todo esto va dentro del manual de funciones, pero no les voy a pedir que me hagan un manual de funciones. ¿Listo? La evaluación del desempeño está, bueno, esto no es de evaluación, bueno, este es el assessment, que lo voy a explicar después. Indicador de desempeño. eh, Ustedes ya vieron, perdón, una pregunta, ¿ustedes ya vieron indicadores de desempeño? Yo no sé si me están escuchando, estoy en clase, sí. Sí, señor. ¿No han visto indicadores de desempeño? En mi caso No, no lo señor. recuerdo muy bien, teacher. ¿Ninguno? Listo. Yo creo que los vemos ahorita en fase de planeación. Qué raro que no hayan visto indicadores de desempeño. Listo, no pasa nada. Yo ahorita en las otras sesiones que tengamos de la fase de ejecución, vamos a hablar mucho de indicadores de gestión. Listo, cumplimiento de los tiempos. Bueno, esto es como toda la información operativa. La idea es que ustedes, por favor, en la evidencia que me van a entregar, ¿ustedes están en grupos, aprendices? ¿Están trabajando en grupos? Sí, algunos que sí. Sí, La gran señor. mayoría están en grupos. Bueno, me van a entregar una evidencia grupal, por favor, que me va a contener esta siguiente información. Entonces, informes de perfiles. El estudiante, bueno, el aprendiz debe entregar un informe de perfiles de personal, incluyendo el organigrama de la empresa, que creo que ustedes ya lo tienen por ahí, descripción de cargos, funciones y responsabilidades, tres indicadores de desempeño. Entonces, vamos a explicar estos indicadores de desempeño. ¿Qué es un indicador de desempeño? Entonces, los indicadores de desempeño en talento humano pueden medir la productividad, pueden medir la eficiencia y pueden medir, bueno, no en talento humano, en cualquier otra especificación, la productividad, la eficiencia y la calidad que tiene un proceso dentro de un área en particular. Los indicadores o los KPIs, como se le denominan, esos KPIs, voy a borrar aquí. Esos KPIs, o como se les denomina Key Performance Indicators o eh, indicadores de desempeño clave, que es en su traducción, los indicadores miden, en el caso de talento humano, miden como tal la función que el individuo está llevando dentro de la empresa. Yo no sé si ustedes en su empresa, bueno, en donde yo he trabajado, se le llama el assessment. Le dicen assessment, creo que es con doble el assessment, o esa medición como tal de cuando se sientan el colaborador con el empleador o con el jefe a mirar las tareas que ha hecho usted, que hemos hecho nosotros, en qué hemos trabajado, cuántas actividades usted desempeñó, si llegó temprano, si llegó tarde, cuál ha sido su productividad, qué ha hecho en particular, y yo lo mido por medio de un indicador, ¿cierto? Que se llama KPI, Key Performance Indicator.
Entonces, los indicadores de desempeño son herramientas cuantitativas y cualitativas que permiten medir el rendimiento de los empleados. Estos indicadores están alineados con los objetivos estratégicos de la empresa y ofrecen datos útiles para la toma de decisiones que pueden aplicarse en diversas áreas como productividad, calidad, que es lo que acabo de mencionar, eficiencia y comportamiento organizacional. Listo. Entonces, ejemplos de un indicador: tasa de productividad mide la cantidad de trabajo completado en un periodo de tiempo. Entonces, a nosotros, a todos, nos miden por la cantidad de actividades que nosotros desarrollamos. Claro, como yo lo mencioné previamente, cuando yo contrato o elaboro el perfil del personal, siempre talento humano nos va a preguntar qué va a hacer o cuándo, si es un perfil nuevo o si ya es un perfil viejo que necesitamos reemplazar o llenar. ¿Qué es lo que hace realmente? No, esta persona despacha pedidos o coordina pedidos. ¿Cuántos pedidos? ¿Cuántos pedidos al mes? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Y eso nos permite revisar muchas cosas. Entre ellas, si la persona no está cumpliendo, es porque posiblemente tenga una carga laboral alta, pase algo personalmente, o nos permite evaluar cualquier cosa de productividad, efectividad o calidad que tenga el individuo, el colaborador, frente al indicador. Indicadores de calidad, porcentajes de errores o de retrabajos dentro de un proyecto y de cumplimiento de metas, evaluar si las metas son individuales. Creo que por acá nosotros, aquí hay varios que yo les voy a pasar ahorita esta información, y les voy a pasar otros asociados a los indicadores. ¿Listo? Pues como esta es una evidencia no tan relacionada con la operación o lo técnico logístico, no quiero que se compliquen con ella. Simplemente ustedes me van a entregar ese informe de acuerdo a lo que está, el organigrama de la empresa, descripciones de los cargos, funciones y responsabilidades. Entonces, en esas descripciones de los cargos, de funciones y responsabilidades, de esa cadena de suministro que ustedes ya tienen definidas dentro de su proyecto formativo, dentro de lo que ustedes han venido trabajando, que yo tengo que revisar ahora la otra semana sus proyectos, necesitamos identificar, uno, del área de almacén, cuántos son, quién es el jefe, quiénes son los coordinadores, o quién es el gerente, quién es el jefe, quiénes son los coordinadores y quiénes son los auxiliares. ¿Cuál es el perfil? No voy a multiplicar los miles de perfiles, pero ¿cuál es el perfil que tiene el gerente, el jefe, los analistas y los auxiliares? Si tengo el departamento de transporte dentro de mi proyecto formativo, voy a colocar cuántas personas necesito y el informe de ese perfil por cada uno de ellos: el transportista, el coordinador de transporte, el jefe de transporte. ¿Listo? De acuerdo a lo que ustedes tengan en su proyecto formativo. Recuerden que esto es de manera grupal. Tres indicadores de desempeño que ya ahorita les comparto esta presentación, y lo anterior es el organigrama general de la empresa, los perfiles del cargo. Bueno, listo. Identificar los perfiles claves. Ustedes definen esos perfiles y me van a crear ese perfil clave que ustedes están requiriendo: gerente de compras, analista de inventario, coordinador logístico, supervisor de almacén, operador de transporte y coordinador de distribución. Listo. Y aquí les entrego un ejemplo de lo que vamos a entregar y no es más. Es súper sencilla la evidencia. Listo. Preguntas, se las voy a pasar por acá. ¿Tienen preguntas hasta el momento? No hay ninguna pregunta. Listo, perfecto. Entonces el día de mañana les queda... Ya se bloqueó esto. Muy Hola, buenas ¿me noches, escuchan? docente. ¿Aló, me escuchan? Buenas noches, docente. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Es que estoy como congelado, pero no sé. Yo sí lo escucho. ¿Cómo está, docente? Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Trilleros. Ingresé pues a su sesión cuando ya estaba de pronto explicando un poquito más el tema de cómo realizar la evidencia de esta semana, pero no sé si usted anteriormente había explicado un poco sobre pues si usted va a ser nuestro nuevo instructor vocero y esta información. Estaba en una sesión, pero era de la ficha 40, entonces no había logrado conseguir este enlace, sí, señor. Sí, Kevin, yo voy a ser el nuevo
el nuevo líder de la ficha. Yo ya, igual ahorita que yo les descargue y les subo la grabación, pues ahí te vas a dar cuenta de toda la información preliminar que les di. ¿Listo? Perfecto, docente, es usted muy amable, muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Listo, perfecto. Si no hay más preguntas, ya les voy a pasar por acá la presentación, se las paso, se las dejo cargada en sesiones en línea, en resumen de la sesión en línea, les dejo cargada esta presentación para que ustedes la puedan descargar. ¿Listo? Si no hay más preguntas, Sí, señor, muchas entonces procedo a retirarme. Les agradezco a todos su tiempo y que tengan una excelente noche. Yo me estaré comunicando con ustedes vía correo electrónico o por WhatsApp. ¿Listo? Ok, Feliz noche profesor. para todos. Feliz noche, que esté Feliz muy noche, bien. docente, muchas Bueno, hasta gracias. luego.